Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar el Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Ocasión de caer. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento queremos pedirte que nos bendigas al estudiar tu palabra, que podamos tomar el mayor provecho espiritual para nuestra vida, ya que necesitamos urgentemente la dirección de tu Espíritu y que nuestra fe sea fortalecida por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Guíanos, te lo pedimos en Jesús. Amén. Al estudiar el capítulo 17, debemos tener presente que nada se dice en cuanto al tiempo ni lugar donde ocurrió esta parte del relato. No parece haber relación directa con el capítulo anterior en lo que a contenido se refiere, y más aún, los fariseos a quienes Jesús se dirigió antes parecen estar ausentes ahora. Se registra un viaje antes de que aparezca de nuevo los fariseos en el relato. Por lo tanto, es muy probable que hubiera una transición de tiempo y de lugar entre el capítulo 16 y 17. Según lo que registra el capítulo 17, parece que en este viaje Jesús pasó por Samaria hasta los límites de Galilea y finalmente de nuevo hasta el otro lado del Jordán, es decir, Perea. La falta de una conexión clara entre las diversas subdivisiones de las instrucciones impartidas en el capítulo 17 ha inducido a algunos a pensar que aquí Lucas refiere lo esencial de lo que fue presentado en diversas ocasiones. Esto es muy posible, pero también puede ser que Lucas haya registrado aquí los puntos culminantes de las enseñanzas de Jesús a sus discípulos durante el transcurso de este viaje. Estas enseñanzas variadas representan importantes lecciones para los discípulos, pero nos llegan a nosotros como verdaderas joyas para el crecimiento espiritual. Vamos a estudiar estas enseñanzas por temas. Estos temas que trata el Señor en este capítulo 17 de Lucas. Leamos los versículos 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. El término griego que se usa aquí para hablar del tropiezo es escándalon y se refiere al mecanismo que hace funcionar una trampa. Esta palabra tiene dos significados. En primer lugar, era el cebo que se pone en una trampa, pero también representa en sentido figurado la piedra de tropiezo que se pone en el camino para que las personas se caigan. Jesús quería decir que es imposible construir un mundo en el que no hayan tentaciones, pero hay de aquel que enseña a otros a pecar o les hace perder la inocencia. Dios no dará por inocente al que en el transcurso de la vida introduce a un joven o a un hermano débil en el mal camino. Pablo amonesta a los cristianos maduros a que no hagan nada que hiciera tropezar al cristiano débil en la fe. Los pequeños en la fe son los que no habían logrado cierta madurez espiritual y que podrían ser heridos por las actitudes de otros. Ese hacer tropezar puede significar, número 1, inducir a alguien a cometer pecado. Número 2, inducir a alguien a que abandone su fe. Número 3, también puede entenderse como ofender. Y número 4, producir desconfianza o aborrecimiento contra alguien, emitiendo juicios despectivos contra tal persona. Y entonces el Señor usa una figura fuerte. Es mejor colocarse una piedra de molino que era tan pesada para que girar debía ser tirada por un asno y con ella hundirse en el mar, que ser la causa por el cual alguien débil en la fe pueda perderse. Sigamos estudiando esta sección con los versículos 3 y 4. Mirad por vosotros mismos,
Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Esta frase, mirad por vosotros mismos, es un llamado a ser sinceros con nosotros mismos en la manera en que tratamos a nuestro prójimo. Esto atañe a nuestra actitud cuando otros pecan contra nosotros. No debemos ser tropiezo para otros y al mismo tiempo debemos ser misericordiosos con ellos cuando nos hacen tropezar. Este es un llamado a perdonar. Los rabinos decían que si uno perdonaba 3 veces era un hombre perfecto. En Mateo 18:21, Jesús le dice a Pedro, que le ha preguntado si debe perdonar hasta 7 veces, Jesús dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 7 veces al día o 70 veces quiere decir que no que hay un límite, por amplio que sea, sino que no lo hay, que se debe perdonar sin llevar la cuenta. El perdón, ya sea de parte de Dios o del hombre, es mucho más que un acto judicial. Es el restablecimiento de la paz donde ha habido conflicto, pero el perdón es aún más que eso. Incluye también los esfuerzos para restablecer al hermano que ha errado. Entonces ahora el evangelista Lucas en el capítulo 17 registra una solicitud de parte de los discípulos, versículos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Esta petición que viene de los apóstoles parece que sentían que tenían cierta medida de fe, pero comprendían que no era suficiente. Entonces le piden que aumente su fe. Un pedido loable. Ahora, Jesús corrige un poco su visión hablando del grano de mostaza. Tener fe, dijo Jesús, no significa cantidad, sino calidad. Una persona tiene fe o no la tiene. Una cantidad ínfima de fe es suficiente para llevar a cabo tareas aparentemente imposibles. Lo que importa en la fe no es tanto la cantidad, sino que sea verdadera. Ahora, Jesús les dice que podrían ordenar a un árbol y que se arraigue en el mar y obedecerle. Es importante que Jesús escogiera a propósito una ilustración tan difícil que parecería absurda. Evidentemente, no tenía la intención de que sus discípulos realizaran trucos de magia de ese tipo de clase. Esta ilustración es similar a la del camello que no puede pasar por el ojo de una aguja. Las dos cosas son tan difíciles que literalmente resultan imposibles y por lo tanto Jesús no se proponía que sus discípulos las consideraran literales. Ninguno de los milagros de Cristo fue de esta clase. Es mostrar que las cosas que parecen imposibles pueden realizarse si la fe está fundamentada en el Señor. Si así hacen, haremos su voluntad y las puertas se abrirán para que cumplamos su propósito. El Señor ahora habla del deber del siervo, versículos 7 al 10. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo luego lo dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Los comentadores llegan a la conclusión que esta enseñanza de Jesús está relacionada con la petición anterior de los discípulos pidiendo que aumente su fe, porque la fe capacita a los hombres para cumplir con su deber como hijos de Dios. Es interesante la presentación que hace Jesús de los deberes del siervo o esclavo. Este tiene unos deberes que cumplir, para eso se le paga. Una vez hechas las tareas, el amo no le dice que se siente y le da las gracias, porque precisamente para esos deberes le está pagando. Es decir, no merecemos ningún elogio especial.
El amo ha recibido lo que ellos le deben, pero nada más digno de mencionarse. No ha sido beneficiado por su servicio hasta el punto de que debe sentirse obligado a honrarlo de una manera especial. Tienen su jornal y eso es todo lo que deben esperar. No tiene ninguna obligación particular para con ellos. En otras palabras, Jesús tenía derecho de esperar mucho de sus discípulos y Dios tiene derecho de esperar mucho de nosotros hoy. Cuando hacemos para Él lo mejor que podemos, no por eso queda en deuda con nosotros, pues solo hemos hecho lo que nos corresponde hacer. Estas palabras nos dicen que Dios no está nunca en deuda con nosotros, que nunca nos podemos pasar en su servicio. Cuando lo hemos hecho todo lo mejor posible, no hemos hecho más que lo que estábamos obligados a hacer. Pablo es un ejemplo de esta realidad. Nunca exigió reconocimiento por su labor como predicador de la palabra de Dios. Vayamos a 1 Corintios capítulo 9 versículo 16. Dice: si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el evangelio. Su servicio al Señor fue motivado por un profundo sentido de obligación a su maestro. Se sentía obligado a hacerlo y por eso no pedía que se le gloriase por cumplir la tarea que con alegría podría realizar para el Señor. Ahora el evangelista Lucas introduce una historia. Lucas capítulo 17 versículos 11 al 19. Los 10 leprosos son limpiados. Leamos los versículos 1 al 13. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es interesante la manera en que este evangelista resume este último viaje de Jesús que culminaría en Jerusalén, en la última Pascua. Es probable que este viaje coincida con un alejamiento de Betania y Jerusalén debido a la hostilidad que se levantara contra Jesús debido a la resurrección de Lázaro. Al parecer Jesús pasó un tiempo en Samaria y después en Galilea ministrando a estas personas. No se especifica en qué aldea Jesús estaba a punto de entrar cuando a la distancia se presentaron 10 leprosos. La lepra era considerada la peor de todas las enfermedades. Se la consideraba el dedo de Dios. Quien la sufría se creía que estaba recibiendo la maldición de parte de Dios. Las personas debían alejarse de casa y vivir en el aislamiento. Guardando las restricciones impuestas por la ley de aquel entonces, ellos no se acercaron a Jesús, sino que desde la distancia permitida, ellos clamaron a Jesús para que obrara en sus vidas. De alguna manera sentían que Él tenía la solución a su problema. Leamos el versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que, mientras iban, quedaron limpios. Es interesante que Jesús no se acercó a ellos, no los tocó, no hizo una invocación, ni siquiera los declara sanados. Solo les dijo que debían presentarse al sacerdote. La ley exigía que si alguien tenía una mancha de piel debía presentarse al sacerdote, y si alguien se sanaba debía presentarse también al sacerdote y él oficialmente lo declaraba sano. La curación dependía de que ellos actuaran con fe. No fueron sanados mientras permanecieron en presencia de Jesús, sino cuando procedieron a cumplir las instrucciones del Maestro. Cuando se apartaron de Jesús, aún eran leprosos. Si hubieran aguardado una evidencia visible de que habían sido sanados antes de partir para Jerusalén, donde serían declarados limpios, es evidente que la curación nunca habría ocurrido. Era necesario que actuaran por fe, como si ya hubieran sido sanados antes de que la curación se efectuara. El que se allega al Señor con fe no debe esperar que reciba cosa alguna del Señor. La obediencia manifiesta que hay fe, porque la fe sin obras es muerta. El que tiene una fe genuina vivirá de acuerdo con todos los mandatos de Dios, pero sin fe es imposible e inútil obedecer. Fe y obediencia se complementan. La una
no puede existir sin la otra. Leamos los versículos 15 al 19. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino a este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Uno de ellos comprendió que el poder divino lo había liberado de las ataduras de su espantosa enfermedad y puso en primer lugar lo más importante: glorificó a Dios. Este samaritano se destaca en el registro evangélico como un modelo de gratitud. Vino y se postró ante el Señor en señal de respeto, reconocimiento y agradecimiento. Los otros 9 posiblemente creyeron que como eran hijos de Abraham, merecían ser curados. Pero este samaritano, que quizás consideraba que no merecía la bendición de la salud que tan repentina e inesperadamente había recibido, apreció el don que el cielo le había concedido. Los que se olvidan de agradecer a Dios por las bendiciones que reciben y no aprecian verdaderamente lo que Dios hace por ellos, corren el grave peligro de olvidarlo por completo. Dios reconoce el agradecimiento de este hombre, una clara evidencia de que a Dios le agrada si apreciamos las bondades recibidas de su mano. Los 9 deberían haber estado profundamente agradecidos, pero era evidente de que no lo estaban. Por lo menos no expresaron ningún aprecio. La pregunta es: ¿qué tanto apreciamos los dones y bondades que Dios hace diariamente en nuestro favor? ¿Cuántas veces agradecemos a Dios por aquellas cosas que se nos han concedido, por su gran bondad, por el gran amor que el Padre nos manifiesta? Te invito a reconocer el amor de Dios y agradecerle de corazón. Este leproso recibe el reconocimiento de parte del Señor y le dice: vete, que tu fe te ha salvado. A pesar de la ingratitud de los otros leprosos, el Señor no pronuncia ninguna maldición a ellos, pero resalta la fe de aquel que con alegría reconoce la bondad concedida. El tema final del capítulo 17 de Lucas es lo que conocemos como la venida del reino de gloria. Leamos los versículos 20 al 37. Comencemos con los versículos 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Habían transcurrido casi 4 años desde que Juan el Bautista comenzara a proclamar que el reino de los cielos se había acercado. La gente de Galilea había escuchado a Jesús proclamando el mismo mensaje por lo menos durante 2 años. Ahora los fariseos se acercan a preguntar cuánto tiempo más deben esperar antes de ver una evidencia concreta de que el reino verdaderamente estaba por llegar. Al hacer esta demanda, los fariseos estaban desafiando la autenticidad del mesianismo de Jesús e insinuaban que era un falso Mesías. Según puede verse, el concepto equivocado de los fariseos acerca del reino mesiánico fue lo que los impulsó a hacer esta pregunta. Entendían que el reino de Dios era una organización política y que el Mesías Rey sería un gobernante temporal que dominaría todas las naciones y las subyugaría al gobierno judío. Sus egoístas sueños todavía no se habían materializado, por lo tanto estaban seguros de que el reino aún no había llegado. El reino todavía era futuro para ellos. Jesús trata de corregir esta visión. El reino de Dios no vendrá con advertencia, o mejor, no viene el reino de Dios con observancia. En otras palabras, no puede observarse su venida. El reino del cual Juan y Jesús han proclamado es el reino de la gracia, y este ya se encontraba presente. Pero los egoístas fariseos estaban ciegos y no lo habían detectado porque solo estaban observando la apariencia externa. El reino que ellos esperaban no iba a venir, pero se necesita discernimiento espiritual para percibir la obra del reino de la gracia en el corazón de los hombres. Cuando Jesús dice que el reino de Dios está entre vosotros,
Lo que el Señor les dice es que el reino de Dios no se puede esperar que se observara cuidadosamente con los ojos, sino que es algo que obra en los corazones de las personas. No va a producir cosas nuevas, sino personas nuevas. No es una revolución que va a afectar las cosas materiales, sino una revolución en los corazones, transformando la vida de cada uno. Sigamos leyendo los versículos 22 al 25. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Este discurso no se sabe si fue una charla privada con los discípulos o si los fariseos también estaban presentes. Lo cierto es que es inmediatamente después del tema del reino de la gracia. Pero ahora sí está hablando del reino de gloria, porque tiempo vendrá, dice Jesús. El anhelo de los 12 se intensificaría a medida que meditaran en las oportunidades que habían tenido en el pasado al caminar y hablar con su amado Maestro, pero que en esos momentos no habían apreciado plenamente. Jesús estaba ahora con ellos, pero muchos no estimaban debidamente su presencia. Cuando le fuera quitado, su aprecio del privilegio de estar con Él aumentaría grandemente. Antes de su partida les promete volver otra vez y en su ausencia anhelarían ardientemente su prometido regreso. Elena de White describe este sentimiento de los discípulos cuando entendieron las palabras de Jesús. Ella dice: mientras los discípulos escudriñaban las profecías que testificaban de Cristo, llegaron a estar en comunión con la divinidad y aprendieron de aquel que había ascendido al cielo a terminar la obra que había empezado en la tierra. Reconocieron que había en él un conocimiento que ningún ser humano podía comprender sin ayuda de la intervención divina. Necesitaban la ayuda de aquel que había sido predicho por reyes, profetas y justos. Con asombro leían y volvían a leer las profecías que delineaban su carácter y su obra. Cuán vagamente habían comprendido las escrituras proféticas, cuán lentos habían sido para recibir las grandes verdades que testificaban de Cristo. Mirándole en su humillación, mientras andaba como hombre entre los hombres, no habían comprendido el misterio de su encarnación, el carácter dual de su naturaleza. Sus ojos estaban velados, de manera que no reconocían plenamente la divinidad en la humanidad. Pero después que fueron iluminados por el Espíritu Santo, cuánto anhelaban volver a ver y sentarse a sus pies, cuánto deseaban acercarse a Él y que les explicase las Escrituras que no podían comprender, cuán atentamente escucharían sus palabras. ¿Qué había querido decir Cristo cuando dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar? Cuán ávidos estaban de saberlo todo. Les apenaba que su fe hubiese sido tan débil, que sus ideas que se hubiesen apartado tanto de la verdad, que habían dejado de comprender la realidad. Libro El deseo de todas las gentes, página 468. Por eso ese día glorioso de ese reencuentro con el Salvador en su reino de gloria estaba por venir. Pero debían tener cuidado con los falsos cristos y los falsos profetas. Con la proclamación de una venida secreta de Jesús, no habría nada secreto ni misterioso en cuanto al retorno de Jesús. A nadie habría que decirle que ha regresado a la tierra, porque todos le verán. La descripción hecha en este pasaje no deja la posibilidad de que haya un rapto secreto, ni una venida mística, ni de que se cumplan otras falsas teorías elaboradas por personas piadosas, pero con más celo que ciencia, que creen tener el don de profecía. La gente ha de ver a Jesús viniendo sobre las nubes del cielo. La segunda venida de Jesús será un acontecimiento inconfundible. Todos sabrán que está ocurriendo sin que haya que decírselo. El regreso de Jesús vendrá repentina e inesperadamente como un relámpago, pero en forma visible y dramática. Pero antes de la gloria debe venir la cruz. Jesús tendría que pasar primero por la cruz para afirmar su reino de gracia y el tiempo futuro, que nadie conoce sino solo Dios. Entonces vendrá con su reino de gloria. Los discípulos pasarán por esta prueba, pero después entenderán que era la antesala de la victoria total,
contra el reino de Satanás. Sigamos leyendo los versículos 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, Jesús usa dos comparaciones para hablar del momento de su segunda venida, los días de Noé y los días de Lot. A pesar de la advertencia pregonada por Noé y el testimonio de la construcción del arca, los hombres siguieron en su trabajo habitual y sus placeres, acostumbrados sin considerar en absoluto los acontecimientos que estaban por ocurrir. Jesús dijo que esta misma despreocupación caracterizaría a quienes vivieran en los días que precederían a su segunda venida. Sus actividades serían esencialmente malas, como las de los antediluvianos. Ellen G. White explica: los habitantes del mundo antediluviano se apartaron de Jehová y se negaron a hacer su santa voluntad. Siguieron sus propias imaginaciones profanas e ideas pervertidas, y a causa de su perversidad fueron destruidos. Y hoy el mundo está siguiendo el mismo camino. No ofrece señales halagüeñas de gloria milenaria. Los transgresores de la ley de Dios están llenando la tierra de maldad. Sus apuestas, sus carreras de caballos, sus juegos, su disipación, sus prácticas concupiscentes, sus pasiones indomables están llenando rápidamente el mundo de violencia. Libro El deseo de todas las gentes, página 587. Y lo mismo se describe en la situación de Sodoma y Gomorra, ciudades inicuas que siguieron con sus prácticas malvadas. Y cuando Lot y su familia salieron de estas ciudades, la destrucción vino sobre ellas. Esta situación prevalece en nuestros días. La maldad, la corrupción, las prácticas degradantes y todas estas cosas llenan al mundo el colmo de la maldad y no prestan atención a las advertencias divinas. Para ellos la venida de Cristo será repentina como un relámpago, y entonces verán a Jesús viniendo en gloria a dar la retribución a cada uno. Ya será entonces demasiado tarde para todos aquellos que no quisieron escuchar la amonestación divina en su momento. Sigamos leyendo los versículos 31 al 33. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que está en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la vida la salvará. Es interesante el uso de la frase en aquel día. Es una referencia a un día profético, el día del juicio. Para los judíos ese día representa la condenación que vendrá sobre Judá ante la destrucción de parte de los romanos. Y los cristianos que vivían en esa época en Jerusalén, tan pronto vieran el ejército romano, debían huir. Las casas en aquel entonces tenían un techo plano y eran usadas en diversos propósitos. En este caso, quienes viven en la ciudad y vean el peligro inminente, entonces no deberán descender de allí para buscar algo, porque el tiempo apremia. Debían saltar de azotea en azotea y huir del lugar. Por eso el consejo que registra Lucas es que quien está en la azotea y tenga bienes no descienda por ellos. Las posesiones materiales tienen poco valor cuando la vida está en peligro, y procurar salvarlas puede llevar a la pérdida de la vida. A Lot de nada le valieron las posesiones que tenía en Sodoma cuando tuvo que huir. Pudo alejarse y haberse escapado con vida. La esposa de Lot se convirtió en un tristísimo ejemplo de los resultados del desmesurado apego a las cosas materiales de esta vida. Su deseo de aferrarse a las cosas que acababa de dejar en Sodoma le causó su muerte. Entonces se resumen en una de las grandes verdades del Evangelio: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. En este contexto, salvar la vida equivale a buscar primeramente las cosas de esta vida, olvidando a Dios y su justicia. El resultado es que pierde la vida porque no desea negarse a sí mismo, no quiere tomar la cruz de Cristo, no quiere dejar su vida. Pero el contrario es mejor.
Cuando perdemos la vida, es decir, cuando nos negamos a nosotros mismos y tomamos la cruz de Cristo, que allí aceptamos que no hay corona sin cruz, entonces hallará la vida. Solo perdiendo nuestra vida terrenal podemos nosotros apreciar la vida espiritual. Versículos 34 al 36 sigue diciendo: os digo que en aquella noche están dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Algunos toman este pasaje para hablar acerca del rapto secreto, pero es claro que el contexto anterior Jesús menciona que su venida y el juntar a sus escogidos no será en secreto, sino que será visible, audible y todos sentirán su venida. Por lo tanto, se trata que muchos estarán preparados para su venida y otros no. Unos recibirán al Señor y otros no. Unos se irán con Jesús cuando Él venga y otros serán rechazados para ser destruidos. Y entonces el Señor resalta la verdad que todos debemos estar preparados para su venida, porque como en el diluvio o las mujeres en los molinos o en el campo, cada uno estará ocupado en sus cosas y la venida de Jesús puede ser para ellos una sorpresa. Entonces viene el cierre de este capítulo con el versículo 37. Respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde esté el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Es decir, ¿en qué circunstancias, Señor? Parece que los discípulos quedaron perplejos en cuanto al tiempo cuando ocurrirán las cosas de las cuales Cristo les hablaba y la manera en que sucederían. Al parecer, Jesús usó un dicho común en esa época para responder a la pregunta de los discípulos. Las águilas a las que hace referencia es a los buitres, que viven en grupos y se alimentan de carroña. Es una frase enigmática de la cual no entendemos del todo el significado de la misma. Lo que sabemos es que cuando hay un cuerpo muerto, las aves de rapiña vienen. De la misma manera, la cantidad de señales que aparecen debe decirnos que algo va a ocurrir. Apreciado amigo y hermano, no sabemos a ciencia cierta cuándo Jesús vendrá. ¿Cuándo ocurrirán los acontecimientos descritos con referencia a la segunda venida de Cristo? Lo que sí sabemos es que el Señor nos ayudará a vencer y que desde hoy debemos prepararnos para el encuentro con el Señor. Debemos dar prioridad a nuestra relación con el Señor. Primero es el reino de Dios. Esa debe ser la consigna de todo cristiano. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.